Aquí nos habíamos quedado. Y en el caso de los desórdenes monogénicos, habíamos visto que los patrones de herencia pues dependen de tanto la localización del gen en el cromosoma como de si es el fenotipo dominante o recesivo. Y así vamos a tener lo que es herencia autosómica dominante, herencia autosómica recesiva y herencia, en este caso, autosómica, en este caso, herencia ligada al X dominante, herencia recesiva ligada al X y por último la herencia ligada al cromosoma Y. Entonces esos patrones de herencia son los que vamos a tener. Entonces el primero son las enfermedades que tienen un tipo de herencia autosómica dominante. Aquí el alelo mutante o en este caso, sí, el gen que está afectado, el alelo que está afectado domina sobre el otro. Entonces, al momento de que el afectado domina sobre el otro, se va a presentar la enfermedad inclusive en el estado heterocigoto. Es decir, aunque se tenga el alelo normal, el alelo mutante pues es dominante sobre el normal. Aquí se presenta tanto en el estado heterocigoto como obviamente en el caso del homocigoto para el alelo mutante. Aquí, al momento de que está presente el alelo mutante, se va a presentar la enfermedad. Y para este tipo de enfermedades, sobre todo que siguen una herencia de tipo mendeliana, pues son útiles los cuadros de Punnett, que son estos que están aquí. Esto más que nada, estos cuadros no son útiles para nosotros poder determinar la probabilidad o el riesgo de recurrencia que vamos a tener si alguno de los progenitores contiene, ahora sí que tiene el alelo mutante. Si alguno de los progenitores tiene el alelo mutante. En este caso es heterocigoto para la enfermedad o es homocigoto para el alelo mutante. Entonces, en el caso de estos cuadros son útiles precisamente para eso, para ver el riesgo de recurrencia, es decir, la probabilidad de heredar la enfermedad si alguno de los progenitores tiene el alelo mutante. En el caso de las enfermedades que tienen un patrón de herencia autosómica dominante, el emparejamiento más común, el que sucede con más frecuencia, es el que se da entre un padre afectado, y aquí el padre está afectado porque tiene el alelo mutante, en este caso es la A mayúscula porque es dominante. Tiene el alelo mutante y tiene el alelo silvestre, o que también se le conoce como wild type, el alelo normal. Entonces es heterocigoto para el alelo mutante. Y tenemos el otro progenitor es normal, tiene el fenotipo normal porque tiene los dos alelos silvestres o los dos alelos normales. En este caso es homocigoto para el alelo normal, hablando del alelo normal. Aquí, este es ahora sí que las probabilidades en donde tenemos este emparejamiento, ahora sí que estos son los gametos que están recibiendo cada uno de los alelos. Uno recibe el alelo mutante, otro recibe el alelo normal, y pues estos van a recibir el alelo silvestre. Entonces, ¿cuáles son ahora sí que las posibilidades? Que se dé entre A y A mayúscula, minúscula, A minúscula con A minúscula, A mayúscula con A minúscula y A minúscula con A minúscula. Como se trata de una herencia autosómica dominante, al momento en que tengan el alelo, ahora sí que sé, la presencia del alelo mutante, pues se va a desarrollar la enfermedad. Por eso aparecen los individuos afectados. Mientras que en el caso del alelo silvestre, como están los dos, ahora sí que son homocigotos para el alelo silvestre, se va a tener el fenotipo normal. Se fijan, el 50% de la descendencia va a estar afectada y el otro 50% va a tener el fenotipo normal. Entonces, en este caso, en este emparejamiento, donde tenemos un padre afectado, que es heterocigoto para el alelo mutante, y el otro padre que es homocigoto para el alelo silvestre, el riesgo de recurrencia pues es del 50%. Se tiene el 50% de probabilidad de heredar la enfermedad. Vamos a hacer uno afectado y otro no. Entonces, es un 50% de
recurrencia. Y es el caso más común de la herencia autosómica dominante. ¿Qué sucedería si uno de los padres fuera homocigoto para el alelo mutante? Que no es un caso son casos frecuentes, puesto que en el homocigoto, en este tipo de enfermedades, en las autosómicas dominantes, el homocigoto presenta con una mayor severidad la enfermedad. Entonces, de esta manera tenemos el padre afectado, que va a ser homocigoto para la enfermedad. Y el otro padre sería homocigoto. Este sería normal. Es homocigoto, no tiene el alelo mutante. Entonces, las probabilidades, ahora sí que las posibles combinaciones quedarían así. Entonces, aquí se tiene el 100% de probabilidades. Entonces, aquí se tiene el riesgo de recurrencia del 100%. Todos los hijos van a estar afectados con la enfermedad, puesto que todos tienen el alelo mutante. Entonces, aquí tenemos el homocigoto con el afectado, en este caso el homocigoto como tal para el alelo mutante. También se puede dar, que también es poco frecuente, bueno, que se dieran que los dos padres estén afectados, que los dos tengan el alelo mutante, que ambos padres sean heterocigotos para el alelo mutante. Los dos aquí estarían afectados, que son emparejamientos pocos comunes. El más común es este. Y vean las posibilidades. Aquí el porcentaje, ahora sí que el riesgo de recurrencia sería del 75%. El 75% tendría la enfermedad y únicamente el 25% tendría el fenotipo normal. Y aquí tenemos el homocigoto. En el caso de las herencias autosómicas dominantes, los homocigotos se encuentran mucho más afectados. Están mucho más afectados. La enfermedad se presenta de una forma más grave. Entonces se ven más severamente afectados en comparación con los heterocigotos. Entonces, en este caso, el homocigoto para el alelo mutante. Entonces, ¿qué características tienen estas herencias, esas enfermedades que siguen este patrón de herencia autosómica dominante? Una de las características que inclusive se puede visualizar en la genealogía, es que estas enfermedades se presentan una vez cada generación, es decir, no se brincan generaciones. Al menos una vez se va a presentar en una generación. Ahora sí que como el gen mutante está en los autosomas, por lo tanto van a estar afectados por igual ambos sexos. Ambos sexos se van a ver afectados por igual. No hay una prevalencia de que las mujeres sean más susceptibles a presentar ese tipo de enfermedades o los hombres presenten este tipo de enfermedades. No, aquí afecta a ambos sexos por igual. Entonces, aquí es un ejemplo de una genealogía donde se muestra una enfermedad autosómica, que tiene una herencia autosómica dominante, y vean, en cada generación está presente al menos un individuo está enfermo. Tiene esa característica, aparece en cada generación de la familia afectada, es el patrón que sigue. Y este 50% de recurrencia o el riesgo de recurrencia es por cada embarazo. No quiere decir que si aquí ya se obtuvo el fenotipo normal, los siguientes van a estar afectados. No. Nuevamente, en el siguiente embarazo se tiene el 50% de probabilidades de que se herede o no la enfermedad. O el 100% en dado caso, dependiendo cómo estén ahora sí que los progenitores. Pero el 50% es en cada embarazo, no nada más, no sé si en un embarazo ya ahora sí que salió con la enfermedad, en el siguiente quiere decir que tienes el 50% nuevamente de que vuelva a aparecer la enfermedad o no. No que ya apareció, entonces el siguiente va a ser sano. No, se vuelve a tener el 50% de probabilidad de que se herede. Entonces, estas son características de la herencia autosómica dominante. Y hay un carácter que se hereda, este es otro ejemplo de otra genealogía, en donde fíjense, en cada generación al menos hay un individuo con la enfermedad. Uno está enfermo. Ese es el patrón
que siguen este tipo de enfermedades. Cuando se tiene una herencia autosómica dominante, lo que se espera es que aparezca un individuo enfermo cada generación. Aquí en la siguiente generación, pues esperaría que se obtuviera, ahora sí que se apareciera otro individuo con la enfermedad. Entonces, es una característica de la herencia autosómica dominante. Las preguntas las dejamos para el final, ¿verdad? Sí. Sí, al final está Sí, bien. está bien, doctora. Y bueno, los grupos sanguíneos presentan este tipo de herencia. En este caso es autosómica dominante. Bueno, lo que viene siendo el A y el B. El tipo A y el tipo B, en el caso de los grupos sanguíneos, son dominantes respecto al O. Aquí en los grupos sanguíneos no se habla de alelos mutantes ni alelos no, silvestres, sino son aquí los alelos normales. Un tipo domina sobre el otro. Aquí el A y el B son dominantes respecto a O. Y en los grupos sanguíneos se presenta un fenómeno denominado codominancia, en la cual tenemos dos genes que son dominantes y esos genes se van a expresar en la misma proporción. Entonces, eso sucede en los grupos sanguíneos cuando tenemos el tipo AB. Por eso existe el tipo sanguíneo AB, porque se está expresando tanto el alelo para el A como el alelo para el B. Entonces, estos dos alelos son dominantes y se presenta el fenómeno de codominancia. Dos alelos que son dominantes se expresan en la misma proporción. Aquí en los grupos sanguíneos el recesivo es el O. El O es recesivo. Entonces, para que se exprese o para que se tenga el tipo sanguíneo O, se deben de recibir los dos alelos para el O. En este caso, este individuo pues es heterocigoto. Y acá también es heterocigoto para el B. Para el tipo B. Entonces, ahora sí que las diferentes opciones es el AB, que sea AB, que sea B. Este de aquí va a ser B porque el B es dominante sobre el O. Este de aquí, su tipo sanguíneo sería A y este de aquí sería O. Entonces, la descendencia de estos progenitores tendrían estos tipos sanguíneos, serían los tipos sanguíneos que se podrían presentar. 25% de probabilidades de que sea A, 25% de probabilidades de que sea B, 25% de probabilidades de que sea O y 25% de probabilidades de que sea AB. Entonces, por eso anteriormente se utilizaba el grupo sanguíneo para pruebas de paternidad, para demostrar si realmente era, ahora sí que era el padre del, en este caso del sujeto en investigación. Entonces, por eso se utilizaban los grupos sanguíneos porque se heredan y siguen ese patrón de herencia. Entonces, por ejemplo, si el progenitor es AO y el otro progenitor es AO, que serían en este caso heterocigotos para el tipo A, entonces las opciones únicamente serían, esta sería, solamente puede ser o tipo A o tipo O. No puede ser ni B ni AB. Entonces estas serían las posibilidades. Y tendría un 75% de que fuera A y solamente un 25% de que fuera B, de que fuera O. Lo mismo sucedería para el caso de que los dos progenitores tuvieran tipo B. Entonces, los tipos sanguíneos, es decir, los grupos sanguíneos presentan este tipo de herencia y se presenta el fenómeno de codominancia, en los cuales dos alelos dominantes se expresan en la misma proporción. Un ejemplo es que había visto que las vacas presentan codominancia porque son blancas y tienen manchas negras. Ajá, son también dos genes dominantes para el color de pelo que se expresan al mismo tiempo. También sucede en algunos animales en el color del pelaje. Ahora sí que reciben los dos alelos que son dominantes y se expresan al mismo tiempo. Entonces a eso se le conoce como codominancia, cuando se tienen dos genes dominantes que se expresan en la misma proporción y dan esos patrones.
Y bueno, en el caso de las herencias autosómicas dominantes, hay algunos factores que van a alterar ahora sí que van a ocasionar variaciones en la expresión. Es decir, más que nada en la forma en la que se va a expresar fenotípicamente la acción en este caso, del alelo mutante. Esto más que nada va a modificar cómo se va a presentar la enfermedad, y en muchos casos se puede tener, por ejemplo, el alelo mutante y que no se desarrolle el fenotipo. O, por ejemplo, en una genealogía que se observe que en las generaciones anteriores no había presencia de la enfermedad y de repente en una generación aparece la enfermedad. Entonces, ese tipo de variaciones se deben a alguno de estos factores. El primero es la expresividad variable. Este se refiere a que las manifestaciones clínicas de la enfermedad difieren de paciente a paciente, difieren en cada paciente. Está relacionada con la severidad de la expresión. Es decir, qué tan severo se está presentando la enfermedad, ya sea de forma leve, moderada o grave. Entonces, aun cuando se tenga el alelo mutante, puede darse que la severidad cambie, que en algunos pacientes se presente de forma leve, en otras de forma moderada y en otras de forma grave. Entonces, aquí es el mismo genotipo causante de la enfermedad, pero cambia en la forma en la que se presenta, la severidad en la que se está presentando. Inclusive se puede dar entre miembros de la misma familia que pueden tener la misma enfermedad, pero con diferente severidad de síntomas. Eso es a lo que se conoce como expresividad variable. Se tiene el alelo mutante, pero la severidad es diferente, puede variar de una persona a otra. El término de penetrancia es un concepto estadístico, y esto nos dice la probabilidad de que el alelo mutante, es decir, la probabilidad de que al tener el alelo mutante tenga una expresión fenotípica. Eso se refiere al término de penetrancia, que aún teniendo el alelo mutante, se presente o no la enfermedad, es decir, el fenotipo, se vea en el fenotipo. A eso se refiere la penetrancia. Y la penetrancia pues es de todo o nada. Podemos tener penetrancia completa, cuando es el 100%, y penetrancia incompleta, cuando es el 0%. Entonces, aquí es todo o nada. Entonces, en el caso de la penetrancia, se tiene el genotipo de la enfermedad, es decir, la persona tiene el alelo mutante, pero no se expresa a nivel fenotipo. Ahí se está hablando de una penetrancia incompleta, 0%, porque no se expresa. Es decir, se tiene el genotipo, pero no se está expresando a nivel de fenotipo. Y cuando se habla de penetrancia completa, es que se tiene el genotipo y se expresa. Ahora sí que se expresa el fenotipo, sin importar si es leve, moderado o grave. Únicamente con que se exprese el fenotipo, ya se habla de una penetrancia completa. Y se miden ahora sí que en porcentaje, porque se aplica más a poblaciones. Se toma un grupo de individuos que tienen el genotipo de la enfermedad, y ahora sí que se analiza en búsqueda del fenotipo. Entonces se hace esa característica de la penetrancia. Si todos los individuos tienen el genotipo de la enfermedad y todos presentan el fenotipo, se dice que tiene una penetrancia completa. Si todos tienen el genotipo, en este caso el alelo mutante, pero ninguno presenta el fenotipo, se dice que tiene una penetrancia incompleta. Entonces, aquí, para que se dé la penetrancia completa, pues tienen que estar afectados, y no importa la severidad, ya sea leve, moderada o grave, eso no importa, con que se exprese en el fenotipo. Y existen algunas enfermedades que la penetrancia depende de la edad.
Hay enfermedades en donde se tiene el genotipo, pero hasta una determinada edad se presenta la enfermedad. Esas tendrían ahora sí que una penetrancia incompleta, pero después pasan a una penetrancia completa debido a la edad. Y otro factor es la heterogeneidad genética. Esta se refiere a que las mutaciones, ahora sí que como hablamos de un alelo mutante, las mutaciones pueden ocurrir en partes diferentes del gen. O incluso se puede dar en genes que están localizados en diferentes cromosomas. Aquí en la heterogeneidad genética se puede hablar de alélica, de locus, principalmente. Entonces, aquí, por ejemplo, en la heterogeneidad alélica se caracteriza porque las mutaciones ocurren en un solo gen, es un gen el que está alterado, pero esas mutaciones ocurren en regiones diferentes, sobre todo cuando se están comparando dos individuos que presentan la misma enfermedad y uno tiene la mutación en un sitio y el otro tiene la mutación en otra región. Entonces, son cuando las mutaciones no ocurren en el mismo sitio del gen. Entonces, aquí el cuadro clínico pues va a depender de dónde está localizada la mutación en la secuencia del gen. En el caso de heterogeneidad genética, pues depende en este caso del locus, perdón, es cuando la misma enfermedad o la misma enfermedad da aspectos clínicos similares, aun cuando se trate de mutaciones de genes que están en diferentes cromosomas. Aquí ya se habla de diferentes genes que están mutados. Y aquí, más que nada, la enfermedad se origina por genes que están localizados en diferentes cromosomas. E inclusive puede presentar formas diferentes desde herencia. Sin embargo, la característica es que presentan la misma, en este caso, los mismos aspectos clínicos, aun cuando se trate de genes diferentes que están localizados en diferentes cromosomas. Un ejemplo de estas enfermedades es la neurofibromatosis. Uno y la neurofibromatosis 2. Estas tienen el gen que está mutado se encuentra en diferentes cromosomas. Este está en el cromosoma 17 y este en el cromosoma 22. Y la característica es que estos dos tipos de neurofibromatosis comparten la mayoría de las características clínicas, aun cuando los genes que están alterados se encuentran en diferentes cromosomas. A eso se refiere con heterogeneidad genética de locus. Y el otro factor que va a influir en la variación en la expresión, pues es la mutación nueva. Aquí lo que sucede es que se da una mutación nueva en ese momento y esa va a ser la responsable de la aparición de la enfermedad. Estas mutaciones nuevas se aprecian en las genealogías cuando se observa que en las generaciones anteriores no hay presencia de enfermedad, sino hasta ahora sí que la generación de donde se encuentra, por ejemplo, el consultante o el probando, ahí es que se dio la mutación nueva. Y ya de ahí en adelante se va a apreciar, ahora sí que se va a dar la aparición de la enfermedad. Allí se puede dar cuenta de que se dio una mutación nueva, cuando no hay un antecedente familiar de la presencia de la enfermedad, y pues esta apareció de nuevo. Ahora sí que apareció de nuevo esta enfermedad. Es una de las primeras mutaciones, ¿no?, que se da en la familia. Y se puede identificar por la ausencia de antecedentes familiares y que los padres sean sanos. Entonces, tenemos padres sanos, no hay antecedentes de enfermedades de esta enfermedad en la familia, entonces se trata de una mutación nueva. También puede haber variaciones en la expresión, pero esto ya es más enfocado a otras cuestiones, debido, por ejemplo, a la paternidad confundida.
Esto es más que nada cuando se hace el estudio de la genealogía no se encuentra relación. Y la paternidad ilegítima. Aquí en la paternidad confundida se da, por ejemplo, cuando suceden los casos en los que se intercambian los bebés, más que nada por errores en la asignación de hijos en la cuna, en los hospitales, que se da ese intercambio. Puede darse que, como no, ahora sí que no se comparte la información genética, al momento de realizar la genealogía, pues se ve que no hay ninguna presencia de la enfermedad. Sin embargo, pues como se confundió, ahora sí que el bebé va a tener otra carga genética completamente diferente y por lo tanto puede presentarla, así que en este caso presenta la enfermedad y al momento de hacer el rastreo por la genealogía, pues se ve que en la familia nunca había habido ahora sí que no había habido la presencia de esa enfermedad. Entonces ahí se trata de una paternidad confundida cuando ya se hacen los estudios ahora sí ahí se tiene que esclarecer si realmente es el hijo, se tienen que hacer pruebas de paternidad para verificar realmente si se trata de una paternidad confundida o de una mutación nueva. Lo mismo que para el caso de la paternidad ilegítima, para poderlas diferenciar de la mutación nueva, pues se tienen que hacer las pruebas de paternidad. En el caso de la paternidad ilegítima, pues es que el padre biológico no es realmente ahora sí que el que dice ser el padre. El que se dice ser que es el padre biológico realmente no lo es. Después eso se habla de una paternidad ilegítima. Y nuevamente la aparición de la enfermedad se debe a eso, a esa carga genética que trae el bebé que no está relacionada en este caso por así que completamente con la familia. Entonces, aquí y nuevamente se ve en el estudio, en el momento de elaborar la genealogía, que no hay presencia de la enfermedad en generaciones anteriores. Y para descartar que se trate de una mutación nueva, pues se tendrían que hacer pruebas de paternidad para verificar que realmente los padres sean los padres como tal. Entonces, esas son algunas de las factores que van a ocasionar que haya variaciones en la expresión de la herencia autosómica dominante. Acuérdense que cuando se tiene el alelo mutante en la herencia autosómica dominante, siempre se va a presentar la enfermedad. Ahora vamos a ver hablar de la herencia autosómica recesiva. Nuevamente, el alelo mutante se encuentra en los autosomas, por lo tanto, van a estar afectados tanto, ahora sí que ambos sexos por igual. No hay ninguna distinción por parte ahora sí que del sexo. Y en este tipo de herencia, como es recesiva, pues se requieren que los dos alelos sean iguales, es decir, se va a presentar en el estado homocigoto. Tiene que ser homocigoto para el alelo mutante. De lo contrario, la enfermedad no se va a presentar. Entonces, se requiere que los dos alelos estén mutados para producir la enfermedad. Entonces, aquí, en este tipo de herencias, pues ahora sí que todos estamos expuestos a que se presente en algún momento una enfermedad de este tipo. Todos podemos ser portadores de un gen recesivo. Entonces, aquí se considera que todos los humanos pues somos heterocigotos de aproximadamente unos 10 genes que están relacionados con enfermedad y que tienen herencia, son recesivos. Entonces, aproximadamente se tiene esa estadística de que cada individuo tiene aproximadamente 10 genes. Somos heterocigotos para esos 10 genes. No expresamos la enfermedad porque se necesita que los dos alelos estén presentes. Entonces, nadie ahora sí que está expuesto de procrear hijos con enfermedades recesivas. Están presentes en la población. Entonces, aquí, en el caso de la herencia autosómica recesiva, lo más común es que los padres sean, así que el apareamiento más común, el emparejamiento que se da de forma más común, es que los padres sean heterocigotos para el alelo mutante. Es ahora sí que es el emparejamiento más común, porque no van a estar afectados. No están afectados, por lo tanto, no se sabe que se tiene el alelo que es portador del alelo mutante y pues es lo más común que se dé este emparejamiento.
Entonces, al tener al ser los dos padres heterocigotos para el alelo mutante, en este caso el alelo mutante es la A minúscula porque es recesivo, por eso se utiliza una A minúscula. El alelo normal sería el A mayúscula que es dominante. Entonces, aquí los dos padres son heterocigotos para la enfermedad. Como es una enfermedad recesiva, pues no se va a presentar. Sin embargo, al momento de que se dé el emparejamiento, estas son las posibilidades, donde tenemos normal, el alelo silvestre. Estos dos van a ser portadores del alelo mutante, y únicamente el 25% se va a ver afectado. Entonces, en el caso de la herencia autosómica recesiva, el riesgo de recurrencia es del 25%. Únicamente se tiene el 25% de probabilidad de que se presente la enfermedad y el 75% de que sean normales, siendo dentro de ese 75%, pues el 50% de que tengan el alelo mutante. Entonces tendremos el 25% de que que presenten la enfermedad, 25% de que sean homocigotos para el alelo normal y 75% de que sean portadores, de que tengan el alelo mutante. Este es ahora sí que en el emparejamiento más común. ¿Qué es lo que sucede si tenemos un padre afectado, que esté afectado por la enfermedad? Pues tendría los dos alelos iguales, sería homocigoto para la enfermedad, y que el otro progenitor fuera heterocigoto para el alelo mutante. Aquí tiene la A minúscula. Algo así. Entonces, las posibilidades sería AA, AA, AA y AA. Este sería normal, no presenta la enfermedad. Y vean cómo cambia el riesgo de recurrencia al ser uno de los padres que esté afectado. Aquí tenemos el 50% serían portadores, tendrían el alelo mutante, y el 50% presentarían la enfermedad. Este 50%, este riesgo de recurrencia del 50% se asemeja al 50% que se tiene en una herencia autosómica dominante. Entonces, cuando se tiene un 50% de riesgo de recurrencia para una enfermedad autosómica recesiva, se habla de una herencia semi-dominante o cuasi-dominante. Herencia cuasi-dominante, cuando se tiene un 50% de riesgo de recurrencia. Por eso se habla como si fuera casi dominante. En el caso de que uno de los padres esté afectado, el riesgo de recurrencia se asemeja al de una herencia de tipo autosómica dominante. Y pues si los dos están afectados, pues ahora sí que todos los descendientes van a estar afectados. Si los dos padres están afectados, pues vamos a tener el 100%. Algo similar como veíamos en el caso de la herencia autosómica dominante. Entonces, aquí, ¿sí? Perdón que le interrumpa. En el anterior, en la de la imagen, había dicho que que cuántos iban a ser portadores. Bueno, ¿qué porcentaje? ¿En esta? Sí. En el cuadro de Punet, el 25. Portadores, 50. 50, ¿va? Ok, gracias. Ajá, 50% portadores. Sí, en estos individuos son portadores, son sanos, son portadores sanos. Portadores sanos. Solamente ahora sí que van a tener el alelo mutante. A estos son 50% sanos y el 25% van a ser homocigotos para el alelo silvestre. Otra característica que tiene este tipo de herencia autosómica recesiva cuando se observa en la genealogía es que se brinca generaciones. Se puede brincar generaciones, no se presenta en cada generación, como en este caso. Vean cómo brinca generaciones, brincó hasta 3 generaciones, hasta la tercera generación se presentó en la cuarta generación. Y se presentó debido a esto, se presentó cosanguinidad, un emparejamiento cosanguíneo. Este tipo de emparejamientos aumenta la probabilidad de que se presenten este tipo de enfermedades que tienen herencias autosómicas recesivas. ¿Por qué?
porque veíamos lo del grado de parentesco. Entre mayor grado de parentesco se tenga, quiere decir que compartimos la mayor cantidad de genes. Entonces, si tenemos un alelo, en este caso recesivo, un alelo mutante que es recesivo para una enfermedad y está presente en la familia, si se tienen emparejamientos cosanguíneos, aumentamos la probabilidad de que esos dos alelos mutantes se encuentren. Y se aumenta ahora sí que la probabilidad de que se presenten este tipo de enfermedades. Entonces, precisamente, aquí está otro ejemplo de otra genealogía para la herencia autosómica recesiva, donde vean cómo se brinca generaciones, y estos de aquí son portadores. Ya se tiene identificado que tienen el alelo mutante. Entonces, como es el caso de que los dos sean portadores, pues es el 25% de que se presente la enfermedad, que es precisamente en estos dos individuos donde cayó el 25% de probabilidades, que es este emparejamiento que tenemos aquí. Pues el 25% de que estén afectados. Y tendrían el 25% de que fueran normales, de que tuvieran el fenotipo normal. Aquí el emparejamiento que se está dando sería homocigoto para la enfermedad, y el otro progenitor pues es homocigoto para el alelo mutante, para el alelo normal, puesto que no se ve no se indica que es portador. Entonces vean las posibilidades que se generan. Todos van a ser portadores, pero van a ser individuos sanos. Aquí faltaría hacer el análisis para indicar que son portadores del alelo mutante. Antes de continuar, voy a reiniciar la sesión porque queda menos de un minuto. Entonces, antes de que se corte, reinicio la sesión y nos volvemos a conectar, por favor.